Sesión número 5. Análisis de alternativas de inversión. Debemos entender que las alternativas de inversión van a requerir en un presente, en un inicio, un capital comprometido. Recordemos que estamos enfocándonos en entornos industriales en la adquisición de activos. Sin embargo, la empresa compra estos activos por las expectativas de ganancias que tienen con respecto al uso, a la adquisición de estos activos. Es decir, la empresa se endeuda, se presta dinero y ese dinero va a servir para comprar, entre tantas cosas, equipos, activos fijos, los cuales deben producir más dinero. Esa es la premisa fundamental. Ahora, los componentes de la inversión básicamente son dos. La instalación de infraestructura productiva, dentro de la cual puede ser la construcción de una planta, el remodelamiento de una planta, la adquisición de maquinaria, camiones, equipos diversos, activos fijos en general, y también el dinero disponible para que funcione dicha infraestructura. Ojo, entendemos que si compramos un activo, un equipo, este tiene que ser operado por personas, este requiere un mantenimiento, requiere un reemplazo de piezas, etcétera. O requiere otros insumos para que funcione. Conceptualmente lo podemos ver así. La inversión total consiste en una inversión en activo fijo o infraestructura para producir, inversión en capital de trabajo o dinero para que funcione dicha infraestructura. Repito, donde están incluidos, se incluirían el tema de los activos fijos y eso da igual a la inversión total, que es el capital para iniciar un negocio. Si lo vemos a través de una línea de tiempo, entendemos que la inversión en el presente se genera la expectativa de resultados en un futuro. Un detalle más. Cuando trabajamos con activos fijos, los cuales tienen un límite de duración en el tiempo, no son infinitos, durante este tiempo la idea es que los resultados del uso de estos activos nos permitan pagar los compromisos adquiridos, pagar la deuda y tener ganancias. Al final, cuando este equipo ya no me sea útil hasta cierto punto, o cuando el proyecto incluso cierre, puedo vender este activo fijo, recuperar parte del dinero. Ese es el valor residual. Premisas para la proyección de resultados de inversión. Precisamente la inversión que uno hace no es simplemente con la idea vaga de invierto y obtendré ganancias. No, tiene que estar aterrizado al punto que se tengan proyecciones claras del nivel de venta, de los costos de producción, consumo en compras y otros requerimientos. Todo esto son lo que conocemos dentro de la terminología de proyectos como premisas, supuestos o consideraciones sobre la cual descansa el proyecto, la empresa y por ende van a servir para fundamentar el préstamo que se quiere hacer. Proyección de resultados. De hecho que no podemos siquiera imaginar, mucho menos proyectar en hojas de cálculo, los resultados que vamos a obtener si es que no tenemos en cuenta la inversión, la infraestructura, los ingresos netos, es decir, cuánto vamos a recibir, considerando los costos, descontando los costos y gastos, con respecto al trabajo de toda esta infraestructura. Ahora, detallando nuevamente el tema de las premisas son precisamente las proyecciones de ventas, de compras, otros requerimientos. Lo podemos categorizar en proyecciones operativas, económicas, financieras, societarias. Las societarias son aquellas proyecciones que implican la participación o la cantidad de dinero que esperan recibir los accionistas o los dueños de la empresa. Todo eso debe aterrizar en una estructura de flujo de efectivo o flujo de caja. Un detalle. Recordemos que contablemente el flujo de efectivo es un estado financiero. Sin embargo, en el tema de finanzas, flujo de efectivo puede ser equivalente a flujo de caja.
Efectos del flujo de efectivo de la depreciación y amortización. Hemos escuchado esto varias veces, depreciación y amortización. La depreciación viene a ser el consumo de la vida útil de un equipo, de un activo fijo a lo largo del tiempo, porque las maquinarias, por más modernas, tecnológicas que sean, tienen una duración, no son infinitas. La amortización es una idea similar, es el consumo a lo largo del tiempo, el cual representa ficticiamente una salida de dinero o un costo no desembolsable, pero de activos intangibles. Por ejemplo, un software. De hecho, que estos temas, depreciación y amortización, implican temas propiamente tributarios, financieros, operativos. Efectos de la depreciación y la amortización. Esto ya es una cuestión más contable. Ambos afectan el estado de resultados, al punto que alteran precisamente las cantidades finales, me refiero a las utilidades. En el estado de resultados tenemos la utilidad bruta, la utilidad neta, entre otras. Otro detalle, la depreciación y la amortización se manejan por tasas. Esas tasas las establece la autoridad tributaria de cada país. En el caso de Perú es la SUNAT, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Tributación. Al mismo tiempo, la forma en cómo depreciamos un activo depende también del tipo de activo que se maneje. Por ejemplo, los camiones se suelen manejar con el método de depreciación de línea recta, el cual da una cantidad constante a lo largo del tiempo, pero equipos o activos dedicados a la agricultura se deprecian en función a la cantidad de producción que tenga. Importancia de la depreciación y la amortización. Como les mencioné, ambos son costos no desembolsables y no representan un egreso de efectivo. Podemos decir quizás, no tan exactamente desde el punto de vista contable, pero sí para los fines de nuestro curso, que es una salida ficticia de dinero. ¿Por qué? Porque la depreciación ni la amortización no se le paga a nadie. A diferencia de los impuestos, a diferencia de los pagos a proveedores, a diferencia de los sueldos, el cual la empresa tiene que dar un dinero a unas personas, a una entidad. En caso de la depreciación y amortización, no. A fin de mes no tenemos que ir al banco a colocar una depreciación o una amortización. A fin de mes no le tenemos que dar a nadie un monto equivalente por la depreciación de los activos. Por eso, contablemente se denomina como costos no desembolsables. Para temas más prácticos, podemos entenderlo como un costo ficticio. Sin embargo, a pesar de no representar un costo real, un costo efectivo, no se le da a nadie, se tiene que registrar en el estado de resultados. Ahora, si al final no es una salida de dinero efectiva, ¿por qué nos tomamos ese trabajo? ¿A cuenta de qué? Resulta que eso representa, y acá solamente lo menciono porque es una cuestión contable más profunda, representa una suerte de beneficio, le permite a la empresa tener un mayor saldo en caja bancos, el cual es una partida contable. Ahora, ¿cuál es la lógica de todo esto? ¿Por qué una salida ficticia te puede representar tener más dinero? Resulta que esta salida ficticia reduce la cantidad de dinero deducible de impuestos. Es decir, solamente es un ejemplo numérico, contablemente es más complicado. Si tenemos 100 y digamos el impuesto a la renta es de 10%, entonces de esos 100, 90 queda para nosotros y 10% tenemos que darle a la autoridad correspondiente, es decir, tenemos que darle 10. Ok. Ahora, de esos 100, digamos que 20 se deprecian, 20 unidades monetarias. 100 menos 20, 80. Entonces el impuesto a la renta se calcula sobre 80. ¿Cuánto dijimos que era? 10%. 10% de 80 es 8. Ok. Entonces, en el primer caso, estabas otorgando 10 de impuesto a la renta. En el segundo caso, considerando la depreciación, estás otorgando 8. Ahora, imagínense que fuese 10.000 unidades monetarias y 8.000 unidades monetarias. 10 millones de unidades monetarias, 8 millones de unidades monetarias. Entonces ahí se ve el ahorro, pagas menos impuestos.
Por supuesto, es un ejemplo bien rápido. Contablemente tiene muchos más criterios, pero en esencia es así. La depreciación tiene un efecto financiero y un efecto económico, tal como les estaba comentando. El efecto económico es el ejemplito que acabo de usar. Al final representa un menor costo y financiero viene a involucrar el ahorro fiscal. Recordemos que en la sesión anterior vimos cómo se calcula el ahorro fiscal con respecto a la participación de trabajadores y el impuesto a la renta. Muy bien, pero ¿hasta qué punto es rentable algo? Ya vimos algo de esto en... con algo me refiero a un proyecto, a una empresa, etc. Ya vimos, o ya empezamos a tocar este tema en la sesión anterior, con respecto al uso del valor presente neto. Pero va más allá. Resulta que si uno vamos a iniciar un proyecto, una empresa, es porque nos proyectamos que va a entrar un dinero, va a salir también y va a entrar un dinero, y el resultado al final va a ser beneficioso para la empresa, considerando una tasa de descuento o también denominada una tasa de actualización, para poder llevarlo a un valor presente. Esta es la idea del valor presente neto, ya lo hemos visto varias veces en todas las sesiones. Pero al fin y al cabo, ¿qué cosa es la rentabilidad? La rentabilidad, recordemos que viene a ser cuánta ganancia se obtiene a partir de una inversión. Sin embargo, lo podemos ver desde diversas perspectivas. Esta definición que acabo de dar, este concepto, se presta a diversas interpretaciones. Y precisamente según las diversas interpretaciones, hay diversas formas de responder qué es la rentabilidad. ¿Es una ganancia monetaria? ¿Es un rendimiento porcentual? ¿Representa la productividad del capital? ¿Se refiere a un tiempo para recuperar la inversión? La respuesta es todas estas, porque son diversas perspectivas de ver la rentabilidad. ¿Cuál debo usar? De preferencia todas. Vamos a ver por qué. Nuevamente tenemos acá un concepto de rentabilidad. Ahora, viéndolo desde una línea de tiempo. Iniciamos con una inversión, luego viene toda la operación comercial o productiva y al final el tema de la liquidación, que para activos fijos se puede considerar como el valor de rescate. De hecho, que la inversión, aunque es un ingreso de dinero, al fin y al cabo lo tenemos que devolver. En cambio, lo obtenido por la operación comercial, la operación productiva, el valor de rescate o liquidación son ingresos. El dinero va a entrar a la empresa. Nuevamente, recordemos que la tasa de descuento para llevar flujos futuros a flujos presentes desde la perspectiva del propietario del accionista se denomina costo de oportunidad. Desde la perspectiva del banco vendría a ser el costo total neto de la deuda. Ahora, este costo de oportunidad representa para el empresario, para el accionista, el sacrificio que hace por dejar de invertir en otras opciones. Partimos del hecho que un empresario o una empresa en general busca en todo momento hacer trabajar el dinero, mientras que las personas naturales podemos tener tranquilamente un dinero ahorrado y dejarlo en el banco o en nuestra casa donde deseemos por un tiempo indefinido. El supuesto principal en el mundo de las empresas es que el dinero siempre se va a estar moviendo. Entonces, si hay un dinero y hay una opción de hacer empresa, de hacer negocio, entonces el empresario, el accionista, muy bien, puede decantarse por esa opción. En la medida que esta opción represente más rentabilidad, represente tener más rentabilidad que otras opciones. Es decir, para el empresario es hacer o hacer empresa o hacer empresa. Y va a elegir siempre la que represente mayor rentabilidad. En cambio, para la persona natural
No necesariamente puedes hacer empresa, puedes hacer negocio o puedes tener tu dinero en el banco. Por supuesto, también los empresarios podrían tener dinero guardado, su patrimonio sin tocarlo, moverlo a otras empresas. Pero, repito, para entendernos mejor en lo que es ingeniería económica, finanzas, partimos del hecho que el empresario siempre va a estar dándole vueltas a su dinero. Por eso hablamos de un sacrificio de la mejor alternativa. Y aparte, los empresarios ya más complejos ven el tema de la prima por riesgo, riesgo país o los riesgos del negocio. Por supuesto, esto ya es un nivel más avanzado de hacer empresa. Considerando esos dos, no necesariamente sumándolo, pero considerando esos dos, sale el costo de oportunidad o también conocido como el vendimiento mínimo esperado por el accionista, el propietario o el dueño. Criterios financieros de rentabilidad. Ahora sí, entrando a detalle. Ya hablamos del BAN, comentamos un poco el TIR. El primero hace referencia a la pregunta sobre la ganancia monetaria. El segundo a un porcentaje con respecto a la rentabilidad. El tercero a la relación de productividad, beneficio-costo. Y el cuarto hace referencia al tiempo. Periodo de recuperación de inversión o periodo de recuperación de capital. Todos contribuyen desde sus diversas perspectivas a definir si un proyecto o una empresa es rentable o no. El valor presente neto, también conocido como VAN, valor actual neto. Se requiere el flujo de efectivo para calcular el VAN, se requiere el flujo de efectivo o flujo de caja para temas netamente de finanzas. No confundamos con el estado financiero llamado flujo de efectivo en contabilidad, que tiene una dinámica muy diferente. Se requiere este flujo de efectivo, flujo de caja y el costo de oportunidad del accionista. Ya explicamos qué es esto. Luego, se actualiza el flujo de efectivo con la tasa de descuento, que es el costo de oportunidad del accionista. Tasa mínima o tasa de corte. La terminología en finanzas es variada y eso quizás puede generar confusiones. Procuremos usar siempre el término costo de oportunidad. Precisamente el valor presente neto o el valor actual neto es una ganancia monetaria luego de recuperar la inversión y obtener un vendimiento equivalente al costo de oportunidad. Esto ya lo vimos incluso en ejemplos prácticos en la sesión anterior. Pero, ok, ya calculé el BAN. ¿Cuándo es rentable y cuándo no? Una inversión es rentable, en teoría, si el BAN o el BPN es mayor o igual a cero, y es no rentable cuando es menor a cero. Pero, ¿esto es real? Claro que es real. Al menos a un nivel muy flojo. ¿Por qué? Porque si digamos tu valor presente neto es igual a cero, significa que no ganaste ni perdiste. Si tu valor presente neto es de 100 unidades monetarias, no 100.000 ni 100 millones. De 100 unidades monetarias, ok, estamos hablando de una rentabilidad teórica. Pero yo me pregunto, un empresario que se preste bastante dinero, haga un proyecto de 5 o 10 años y al final tenga un valor presente neto de 100, teóricamente es rentable, pero ¿va a valer la pena hacer tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tanto dolor para que solo ganes 100 unidades monetarias, dólares, soles, pesos? Me parece que no. O sea, teóricamente está el criterio, pero en la práctica definitivamente no basta con decir que es mayor o igual a 100 para que sea rentable. De hecho que este es un criterio universal, indistintamente del tipo de proyecto que se maneje. La tasa interna de retorno. Para la tasa interna de retorno solamente necesitamos el flujo efectivo de la inversión. También vimos un ejemplo práctico en la sesión anterior. La tasa de inversión parte del hecho que el valor presente neto es cero, es decir, se convierte en la tasa de descuento de tal manera que se recupera lo invertido, más no se gana. La inversión es rentable para el TIR si este es mayor o igual al costo de oportunidad y es no rentable cuando este es menor al costo de oportunidad. De la misma forma que con el BAN, si nuestra tasa interna de retorno es igual al costo de oportunidad, teóricamente es rentable, pero en la práctica no hay tanto beneficio. Hay que manejarlo de esa forma. El TIR tiene limitaciones para decidir, por supuesto, porque a diferencia del BAN o valor presente neto, donde es una cantidad
numérica. Al fin y al cabo podemos entender qué cosa es una ganancia de 100, de 100.000, de 100 millones. En cambio el TIR es relativamente corto al momento de sacar conclusiones. O sea, tu TIR es igual a tu costo oportunidad, ok. O es ligeramente mayor a tu costo oportunidad, pero esa diferencia, digamos que sea mayor en 1%, ¿cuánto representa en dinero? Puede ser un poco, puede ser muchísimo. Por eso tiene ciertas limitaciones. No es suficiente con el TIR para decir si una empresa, un proyecto es rentable o no. Ahora, con respecto a un indicador de productividad, beneficio, costo. Los resultados netos esperados actualizados, es decir, habiéndole hecho el descuento del costo oportunidad con la inversión comprometida. Dado el valor presente neto, es posible determinar la relación beneficio-costo. Eso lo vamos a ver con el ejemplo aplicativo. Si el beneficio-costo es mayor o igual a 1, entonces es rentable. Es decir, si es igual a 1, por lo menos el beneficio igualó a los costos. Si es mayor a 1, entonces, bueno, se entiende que es mayor. Es no rentable cuando es menor a 1. Igual que en el caso anterior. Si nuestro beneficio-costo es igual a 1, teóricamente es rentable. Pero para el empresario, ¿esto es atractivo? No, no va a ser todo un trabajo para lo sumo recuperar sus costos. El periodo de recupero de capital. Acá ya estamos hablando en unidades de tiempo. Para esto necesitamos el flujo efectivo o el flujo de caja, sin considerar el valor del dinero o actualizando el flujo de caja con el costo de oportunidad. Acá vamos a ver el análisis marginal del flujo de efectivo o flujo de caja. Lo vamos a ver en breve. Periodo de recupero de capital o periodo de recupero de inversión. Facilita la administración del riesgo en la inversión en la empresa. A mayor periodo de recuperación existe la posibilidad de perder el capital invertido. ¿Cuál es la idea? La idea es que, al igual que con las personas naturales, un ejemplito, le prestas $100, 100 unidades monetarias a una persona, a tu amigo, amiga, etc. Y te dice que te va a pagar en 15 días. Bueno, ok, como confías, prestas y te lo paga, genial. A la siguiente vez se va a prestar, pongamos la misma cantidad, 100, pero esta vez te dice que te va a devolver en un mes. Bueno, lo prestas y después de un mes te devuelve. Ahora, viene la misma persona, te pide la misma cantidad, pero te va a pagar en un año. Puedes confiar, no hay problema, de que te lo va a devolver, pero en un año pueden pasar tantas cosas, a diferencia de 15 días o un mes. En un año la persona se puede mudar, en un año la persona puede perder su empleo y no tener dinero, en un año se puede olvidar. Esto del olvido sé que no aplica para empresas, pero a lo que voy es que mientras más tiempo, dentro de más tiempo recuperemos lo invertido, entonces el riesgo de no recuperarlo incluso aumenta. El caso usual, que en un año la persona se vaya y no la volvamos a ver, entonces ya no nos va a devolver dinero perdido. O dentro de un año pierdo su trabajo y no tenga con qué pagar. Bueno, a eso hace referencia esa parte, que mientras mayor PRC, más posibilidad de perder el capital invertido. El flujo de efectivo sin considerar la deuda con respecto al costo de capital viene a definir la rentabilidad de la empresa. ¿Cómo así? La inversión total de la empresa se financia con capital propio o con deuda. Eso ya lo vimos en las primeras sesiones. El flujo de efectivo proyectado o el flujo de caja proyectado se genera por el activo de la empresa, es decir, lo que está invirtiendo, sin considerar el financiamiento. El costo de capital de la empresa es el costo promedio ponderado del financiamiento. A ver, resulta que cuando se invierte en activos, en toda esta infraestructura, en capital de trabajo, esto va a producir algo. Pero esa producción, la cual proyectamos a través de un flujo de caja, no considera la deuda, porque el activo trabaja indistintamente del financiamiento. Es decir, cuando uno va a hacer trabajar su camión, entonces los clientes te van a pedir servicios, fletes, y tú lo vas a atender. Al cliente no le importa, literalmente, si ese camión
es con tu dinero o con dinero del banco o algo mixto. Entonces, el efectivo proyectado no considera el financiamiento, venga de donde venga. Aparte de eso, se maneja el costo de capital de la empresa. Hablamos de eso en otra sesión. Acá sí vienes a considerar lo que te has prestado. De manera general, a tu flujo de efectivo proyectado, descontándole el costo de capital, viene a tenerse al final la rentabilidad de la empresa. Acá entra a tallar el análisis diferencial o análisis marginal con respecto a la evaluación de inversión de empresas en marcha. Eso también es análogo al tema de proyectos nuevos. Tenemos el flujo de caja o el flujo de efectivo de una empresa sin alternativa de inversión. Luego tenemos el flujo de efectivo con alternativa de inversión. La diferencia entre ellos viene a ser precisamente el flujo de efectivo diferencial. Análisis marginal o diferencial. El flujo de efectivo marginal solo considera ingresos y egresos que son exclusivamente de la alternativa analizada. Las pérdidas que se pueden generar en el estado de resultados de la alternativa analizada da lugar a un crédito fiscal, el cual es utilizado por la empresa para el menor pago de impuesto a las ganancias. Es un tema más que nada tributario. El flujo de efectivo marginal también se puede deducir de la siguiente manera. El flujo de efectivo de la empresa con alternativa de inversión, es decir, habiéndome prestado para producir, le resto el flujo de efectivo de la empresa sin alternativa de inversión, o sea, en el estado normal de las cosas. La diferencia se supone que tiene que ser positiva, porque si te estás prestando y vas a producir, tienes que obtener más, a como estuvieras trabajando sin haberte prestado. Por eso, este análisis cae muy bien con empresas en marcha, porque acá sí podemos hablar de un flujo para la empresa sin inversión. Es decir, estoy operando, estoy obteniendo ingresos con 10 camiones, solo por poner ese ejemplo, y si yo me prestase, trabajase con 15 camiones. La idea es que mi flujo con 15 camiones sea mayor a mi flujo con 10 camiones. Y esa diferencia es el análisis marginal o diferencial. Vamos a ver ahora un caso aplicativo. Caso aplicativo. Una empresa industrial con 30 trabajadores requiere una inversión de 100.000 unidades monetarias, dentro de las cuales 20.000 son de capital de trabajo. Va a generar ingresos por ventas de 45.000 primer año, 85.000 segundo año y 105.000 del tercer a quinto año. La depreciación del activo fijo es 10% anual. Costos operativos en efectivo, 35% de las ventas. 40% de la inversión se financia con bancos, deuda, a un interés de 18% anual. Se va a pagar con amortización constante en un plazo de 4 años. Analizar la rentabilidad con o sin deuda si el costo de oportunidad del accionista es 15% anual. Planteamos el caso. El costo de oportunidad 15% anual. Estos datos vamos a considerarlos como constantes. Impuesto a la renta o las ganancias de 29.5% y participación de trabajadores del 10%. Repito, no están en el caso, pero son valores que estamos estableciendo y esto varía según cada país. El factor de ahorro fiscal ya lo calculamos. Ahora, vamos a mantener la tasa de impuesto a la renta constante, ya que no hay indicación que esta varíe. De inversión en activo fijo es 80.000. ¿Por qué? Porque los 100.000, 20 es capital de trabajo, la diferencia es activo fijo. La depreciación del activo fijo 10%, es decir, 8.000 por año. Ingreso por ventas son datos del caso. Costos operativos, 35% de ingreso por ventas son datos del caso. Ahora, no estamos incluyendo, para no complicarnos por ahora, el tema de la participación de trabajadores como costos operativos. La deuda bancaria es 40% de la inversión total. Vendría a ser 40.000 unidades monetarias. La tasa de interés, el plazo total, la forma de pago, todo eso ya lo hemos manejado. Armamos el cronograma o servicio de deuda. El capital se paga en 4 años con respecto al saldo deudor. Los intereses, ya sabemos cómo calcular, la cuota total y procedemos.
Rentabilidad del negocio sin y con deuda. A ver, empezamos. Vamos a partir del estado de resultados. Ahora, el estado de resultados tiene una serie de partidas. El ingreso por ventas y se le va a ir descontando los costos operativos que ya hemos calculado acá arriba. La depreciación, que también ya la hemos calculado. Los gastos financieros que sale del servicio de deuda. Ahora, la participación de trabajadores tiene un tratamiento aparte, el cual se coloca de esta forma. Vamos a entender que esto implica sobre todo un manejo tributario, así que sería cuestión que lo revisen y se trabaje únicamente con estos valores. Ahora, a estos ingresos, volviendo al estado de resultados, le quitamos todos estos egresos y tenemos las ganancias antes del impuesto a la renta o impuesto a las ganancias. Le quitamos el respectivo impuesto y tenemos la ganancia neta. Este es un estado de resultados simplificado, por supuesto. Ahora, el flujo de efectivo o el flujo de caja parte de los ingresos por ventas, el préstamo que es de 40.000, tenemos el tema del valor residual, el cual es la diferencia, en este caso, de lo que costó el activo menos la depreciación. Tenemos por otra parte los egresos, los cuales consisten en las mismas partidas que hemos usado en el estado de resultados. Y tenemos el flujo neto. Ahora, acá vamos a ver otra forma de calcular el valor presente. Cada uno de estos flujos lo llevamos a su respectivo valor presente. En vez de aplicar la fórmula del valor presente para todo el conjunto de flujos, descontándole la tasa respectiva y sumándole a esta cantidad. Nuevamente, tenemos el valor presente de cada flujo. La suma de los valores presentes de cada flujo me dan el beneficio. Le descuento el costo y obtenemos el valor presente neto. Esta es, repito, otra forma de hallar el valor presente neto. La relación beneficio-costo es la división entre ambas cantidades, el costo con el beneficio. Precisamente para hallar esta relación necesito el beneficio llevado al presente, que es la suma, repito nuevamente, tiene que quedar bien claro esa parte, es la suma de cada flujo al presente de los flujos futuros. El periodo de recupero de inversión ya está establecido por el caso en 5 años. Ok. Entonces, estos valores de rentabilidad son con deuda, pero nos piden comparar qué pasaría si no tuviéramos deuda. Entonces, vamos a poner el cuadrito de tal manera que solo vamos a trabajar con los valores. Ahora van a ver por qué. Vamos a ver sin deuda. No tenemos que hacer otro cuadro. Simplemente partimos de este hecho. Si no nos prestamos nada, la deuda bancaria es de 0%. Por supuesto, no va a existir servicio de deuda ni va a haber ningún tipo de influencia en el estado de resultados ni flujo de efectivo, producto que no hay deuda que pagar. Entonces, los valores cambian. Por eso le hice otro cuadrito para comparar. Si no, sería complicado. Comparemos. Con deuda, el valor presente neto es mayor. Con deuda, la tasa interna de retorno es mayor. Con deuda, la relación beneficio-costo es mayor. Con deuda, el periodo de recuperación de la inversión es incluso menor. Ojo, ¿por qué en el caso se plantea 5 años y por qué acá
sale 4. Porque precisamente estamos haciendo un cálculo de tal manera que nos permita saber hasta qué año ya hemos pagado la inversión. A partir de dicho año ya empieza, vamos a decir así, ganancia pura, el cual no necesariamente coincide con el tiempo de recuperación de inversión que nos plantea el caso. El caso puede decir, tú vas a pagar, tu proyecto va a durar 5 o 10 años o vas a pagar la deuda en 10 años. Uno puede pensar que ese es el periodo de recuperación de por sí, no necesariamente, porque analizando los flujos, llega un momento en donde ya pagaste todo. Y a partir de ese año, el cual, repito, no necesariamente va a ser igual al periodo de recuperación que nos da el caso o el plazo para pagar al banco, sale una cantidad, puede salir una cantidad menor. Entonces, ¿qué opción elegimos? Por supuesto, con deuda. Tenemos mejores valores de rentabilidad. Eso sería todo. Muchas gracias.